Buenos días, tengan todos. Damos gracias a Dios por este hermoso día y glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos la bienvenida a todas aquellas personas que ya están conectadas. Gracias por estar pendiente domingo a domingo para compartir la enseñanza a través de estos medios con el pastor Héctor Rodríguez. Y como lo expuse en el versículo, dice en Proverbios 3:3, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Por eso es bueno domingo a domingo comenzar la semana dándole gracias a Dios y recordando, aprendiendo cada día más todo lo referente a Cristo, a la Biblia, a sus enseñanzas y aplicarla día a día a nuestras vidas. Somos Dios en esta tierra. Las personas ven a Dios a través de nosotros y por eso le damos gracias a Dios porque hoy podemos aprender más de Él. Y ahora con ustedes, el pastor Héctor Rodríguez. Bendiciones y muy buenos días a todos los del grupo, siempre pendiente, siempre dispuestos a seguir aprendiendo. Es un honor para nosotros pues poder compartir con ustedes las enseñanzas. Y como decía el apóstol Pablo, no me canso de escribiros las mismas cosas para que así puedan aprenderlas y ponerlas en práctica. A veces necesitamos escuchar y escuchar y escuchar, y la repetición pues es la madre de la enseñanza. Hay mucha gente buscando mensajes nuevos y el mensaje es el de siempre. Jesucristo es el Señor, es nuestro Padre, es nuestro ayudador y es quien levanta nuestras cabezas. Así que muchas gracias por siempre estar pendientes. Saludos del apóstol Rey. Muchas bendiciones para todos y comenzaremos la enseñanza del día de hoy recordando la del domingo pasado, donde comenzamos diciendo que nosotros tenemos dos fuentes de información y esas dos fuentes de información van a privar en aquello a lo cual nosotros tomamos decisiones. Nosotros tenemos dos fuentes de información. Si vivimos sin Dios, tomamos las mismas decisiones de la información que heredamos de nuestros padres. Pero si hemos nacido del Espíritu, nuestra vida toma decisiones basadas en esa naturaleza. Recuerde que por repetición tomamos la enseñanza de nuestros padres. A veces solamente mirándolos en la forma que se comportaban y algunos dios que quedaron grabados en nuestra mente, algunos proverbios bien coloquiales que quedaron allí, entonces nos ayudan, ¿verdad?, a tomar decisiones y a veces algunas de esas decisiones de una forma errada, porque no están basadas en el Espíritu. Así que les recuerdo que todas nuestras decisiones de los últimos años han sido tomadas en una naturaleza y nos debemos hacer responsables de eso, de las decisiones que hemos tomado. Eso significa que nosotros debemos tener y tomar la información correcta. A veces por los WhatsApp nos mandan información y nosotros las repetimos como que fueran verdad, como que fueran verdaderas. Esa es la palabra. No investigamos si es cierto o no lo que nos están informando y le damos copiar y pegar y pasamos unas informaciones que no son verdaderas. Por eso muchas veces en la cuestión del evangelio escuchamos algo, no investigamos, no somos como los bereanos. Decía Pablo que él les enseñaba, pero ellos iban a
rectificar, ellos iban a estudiar, a investigar si era verdad. Y les aseguro que cuando usted toma esa aptitud, Dios le abrirá y le ampliará más conocimiento, porque siempre quien tiene hambre de conocer a Cristo, Él le abre un espacio mucho mayor. Les hablé el domingo pasado que hay 3 cosas que hacen que la información de Dios produzca algo extraordinario en los hombres y mujeres que han conocido y experimentado el nuevo nacimiento. ¿Cuál es el nuevo nacimiento? Es descubrir el propósito al cual Dios nos ha llamado en esta tierra. Siempre cuando escuchamos el nuevo nacimiento, recordamos lo que Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Y ustedes saben esa historia, lo que le dijo Nicodemo. Y Jesús le dijo: siendo tú maestro de la ley, no sabes estas cosas. Y es que Nicodemo desconocía eso del nuevo nacimiento, y decirle a un hombre de 86 años que tenía que nacer de nuevo es ponerlo a pensar, es ponerlo a analizar. Y el Señor, Dios del universo, siempre utilizaba el arte de pensar. Jesús siempre utilizó el arte de pensar, ponía a la gente a meditar, a buscar la verdad. Entonces, una de las primeras cosas que debemos nosotros buscar es la información, pero una información clara, una información clara. Número 2, una información que sea veraz, que sea verdad, porque hay mucha información que no es real. Inclusive con esta pandemia y con este virus hay mucha información que no es real, pero el miedo y los globalistas, los que quieren este gobierno mundial, ¿verdad? Una cosa son los globalistas, otra cosa es la globalización, pero los globalistas te mandan una información que muchas veces te confunden, mucha información que no es verdad, mucha información que produce miedo, y cuando el miedo entra en nuestras vidas nos paraliza, no nos deja avanzar y nos detiene. Y eso es lo que muchas de estas personas que quieren gobernar al mundo a su forma quieren hacer, tenernos paralizados. Número 3, una información a tiempo. Y escuche bien, la verdad no es verdad si no está dicha a tiempo. Y esta frase es la que usted va a poner en su nevera, como siempre decimos, en el sitio, en su cuarto, para que usted la vea. Mire, recuerde, la verdad no es verdad si no está dicha a tiempo. ¿Cuántos de nuestros amigos no nos han dicho algunas veces, oye, hace varios días tenía algo para decirte, quise decirte, pero no lo dijiste? Entonces, la pregunta sería, mi amigo, si hace varios días tenías que decirme algo, ¿por qué no me lo dijiste? Ahora me dice, me lo va a decir ahora que ya no hay tiempo, que ya tomé la decisión, que no, a veces que no compres ese automóvil, que ese automóvil está trampeado. Bueno, yo quise decírtelo, pero no te lo dije porque, o sea, tenías que decirle. Lo que tienes que decir, tienes que decirlo a tiempo. Entonces, necesitamos decir la verdad. Y una gran verdad es que tú y yo necesitamos seguir conociendo más de Cristo. Y que tú y yo somos la representación de Cristo en la tierra. Y te digo otra verdad mayor. Tú eres Cristo caminando en esta tierra. Ahora, ¿cómo dijeron yo esa verdad si a mí me dijeron que nunca podía ser como Dios? Que nunca podía ser como Cristo. Como Dios no vamos a poder ser porque no somos Dios creador, pero tenemos la esencia de Dios, que somos creativos, porque Dios puso la esencia de nosotros ser creativos. Entonces, no podemos dejar de decir la verdad o dejar de expresar lo que está en nuestra vida. Lo que sí debemos saber es cómo decirlo sin ofender a las personas, sin gritarlo. A veces quisiera ir al médico, pero
pero no tengo el dinero. Mire, el dinero nunca va a ser un impedimento cuando Dios lo lleva a usted al sitio para descubrir qué cosa le está afectando. Pero si no los callamos, no va a pasar absolutamente nada. Por eso usted a veces se cuestiona a usted y cuestiona a Dios. ¿Por qué fulano o tal persona que es malo consigue y yo no consigo? Simplemente él expresa y usted no expresa. Él funciona en maldad y usted funciona en bien, pero él se expresa y usted no. Así que necesita expresarse. Recuerde esto. Porque algo es cierto, solo es verdad si es dicha a tiempo. Te lo repito. Porque algo es cierto, solo es verdad si es dicho a tiempo. Pero cuando pasa el tiempo, se vuelve rancia y algo que fue verdad puede convertirse en muerte. Suena fuerte, pero miren. ¿Qué es lo que nosotros siempre decimos? Estaba esperando el momento. Y acuñamos ahora una frase: Dios siempre llega a tiempo. Sí, es que Dios nunca llega tarde. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta de que Dios llegó y está ahí y no estamos viendo. Recientemente yo llego a casa. Mi esposa me estaba esperando. Yo estaba sentado aquí en el escritorio. Ella me estaba esperando. Estaba tan distraída esperándome que me pasó por el lado, se fue. Salió a los 20 minutos y dice: ¿y ahora fue que llegaste? Y yo dije: no, ya hace 20 minutos que estaba aquí. Yo estudié a tiempo, solo que no la vio. Así muchas veces pasa. Tienes una palabra de Dios que Dios te la ha dado a tiempo, te la ha dado para ese momento. No te has dado cuenta y se pasó el tiempo. Y no queremos que el tiempo se pase. Queremos que usted tome la verdad en el momento preciso en que Dios se la ha dicho. Así que olvídese que decir es que estaba esperando el momento. Cuidado, porque la verdad solo es verdad si es dicha a tiempo. ¿Tiene su bolígrafo a mano ahí, su cuaderno? Bueno, escriba. Si aprendemos a tiempo, podremos ser librados de muchas cosas en el camino de la vida. Te lo voy a repetir. Si aprendemos a tiempo, podremos ser librados de muchas cosas en el camino de la vida. Te recuerdo que en Cristo está reunido todo. Todo está en Él. ¿Te recuerdas a Pablo? Pablo estaba bajo una verdad. Todo el que moría en un madero para él era una persona que no merecía ser seguida. Por eso perseguía a los cristianos. Pero cuando él comenzó a perseguir a los cristianos y tomó las cartas y todo lo que él necesitaba, se encontró con Cristo. Y se recuerda que comentamos que cuando él cae, escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: Señor, pero ¿quién eres? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Persiguiendo a los cristianos, a los transformados por el sacrificio, aquellos que tenían ya a Cristo adentro, esa era la persecución que tenía él. Debemos entender que Pablo tuvo que experimentar un cambio en la naturaleza, de aquello que había sido enseñado en ley, para reconocer y ser enseñado en el Espíritu. Tuvo un cambio psicológico y por eso pasa de perseguidor a perseguido. Y luego también tuvo que correr riesgo porque predicar
es correr riesgos. Y los riesgos siempre se van a correr. Cuando decimos la verdad, cuando enfrentamos las mentiras con las verdades presentes, se corre riesgo, pero Dios está con nosotros. Hay algunas cosas que nosotros no entendemos. Mire, en la Biblia, los escritos de Pablo, las cartas de Pablo, están escritas las más largas primero y las más cortas después. Usted se preguntará, o simplemente aceptará, bueno, así está escrita la Biblia, así es. Pero es que habían unas reglas. En la antigüedad se ponían las cartas largas primero y las cortas después. Simplemente por eso las cartas de Pablo están así, las largas primero y las cortas después. Pero hay cartas que fueron escritas cortas primero que esas largas, y por eso muchas veces no se entiende y no se lleva una secuencia. Por eso cuando comienzas a estudiar, a investigar, te vas a encontrar con unas verdades y puedes encajar lo que se le dijo a una iglesia y por qué se le dijo, lo que se le dijo a un hermano y por qué se le dijo, y todas van basadas en unos principios bíblicos que aunque por las reglas de la antigüedad las largas estaban primero y las cortas después, en las reglas del espíritu te van a llevar a comprender la secuencia en la cual Pablo iba poniendo cada una de sus cartas. Mi ganancia en este día es ganar más de Cristo. Y cuando queremos ganar más de Cristo, queremos saber más de Él se vive revelando en la vida nuestra de muchas maneras. Y una de ellas es que Dios te provoca a tomar decisiones, a ser mejor persona, a conocerte mejor a ti mismo, a mirar a ese que está en el espejo todas las mañanas, los que tienen espejo donde van a lavarse la cara y a cepillarse en la mañana, y a tratar de que ese reflejo que está en ese espejo el día siguiente sea mejor, sea una mejor persona. Aunque se parece, pero vas a ver que hay cambio en ese que se está reflejando, porque la vida de aquel que se está reflejando ha ido constantemente en cambio. Quiero también aprovechar para aclarar algo. El domingo pasado yo hablé sobre la cena del Señor con sus discípulos, y cuando Jesús le dijo, el que coma pan con salsa, ¿verdad? Los que estén conmigo en la mesa, el que coma el pan con la salsa, ese me va a entregar. Y era costumbre, fíjese, era costumbre en esa cena, en ese ritual, que el dueño de la casa, una de ellas era que el siervo o el esclavo de menor jerarquía, el último de los esclavos, era el que le iba a lavar los pies a los que iban de invitados a esa casa. Y usted ve que Jesús toma la jofaína y toma la toalla y comienza a lavarle los pies a sus discípulos. Un trabajo que debía hacerlo el menor de los que estaban allí, porque era una cena muy íntima y tenían que tener un esclavo que lo hiciera. Pero Jesús toma el papel de ese esclavo o el sitio de ese esclavo y comienza a lavar. Cuando Jesús le va a lavar los pies a Pedro, que fíjense, según algunos historiadores, Pedro siempre estaba sentado al lado de Jesús, pero en ese momento Judas le quita el puesto a Pedro. Y se sienta Judas al lado de donde se sentaba Jesús y Juan se sentó al otro lado. Pedro se molesta y dice que se pone de último. Y cuando Jesús agarra la jofaína y la toalla, se le va directo a Pedro, que estaba molesto y de último. Cuando el Señor Jesús va a lavarlo, le dice, Señor, no, yo no te voy a dejar que me laves los pies. Jesús le responde, si no te lavo, no podrás
compartir conmigo, estar conmigo en el reino. Y Pedro, que era así medio zumbado, dice, Señor, entonces báñame completo. Se pasa de lo más pequeño ahora a lo más grande. Pero Jesús nos da una lección. Si alguien pareciera que te quita tu puesto, tú quédate tranquilo. Dios siempre va a llegar al sitio donde tú estás. Lo que te estás dando es una enseñanza. Luego hablamos de que Jesús dice, el que coma pan con salsa, el que comparte el pan con salsa. Fíjese, el jefe de casa, el anfitrión, cuando compartían la cena y el pan, él partía el pan y tomaban o un caldo o una salsa que se preparaba, y el anfitrión, en este caso Jesús, iba a tomar un pedazo de pan, lo metía en el caldo o en la salsa y se los repartía a cada uno de ellos. Por eso ellos preguntaron, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Porque a todos le habían dado, se le habían repartido. Pero cuando Judas se acerca, Jesús le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. Ninguno de ellos pensaron que Judas iba a entregar al maestro, simplemente que Judas iba a hacer, como decimos nosotros, una diligencia, o que Judas iba a ejecutar una orden o algo que faltaba para la cena. Pero Jesús sabía que él le iba a entregar. La cena prosiguió sin Judas, pero ya Judas tenía el pan y y había mojado el caldo en la salsa. Yo enfoqué esto de esta manera, que muchas veces Jesús representa el pan. Él dice que Él es el pan de vida, ¿verdad? Que el que coma de Él nunca tendrá hambre. Pero ¿cuántas veces nosotros en nuestra vida, teniendo a Cristo, buscamos otras cosas para que nos llenen nuestra vida? Debemos ser claros en esto. Y pareciera que en algunos aspectos como que Dios se va de nuestra vida y tratamos de con otras cosas, inclusive orando más, buscando ser más espirituales, como que Dios se perdió, como que Dios no está. Y no es así. Dios siempre está con nosotros. Y nosotros debemos hacer lo que tenemos que hacer. Orar no como que Él no está. Orar porque Él está. Y voy a utilizar la frase de Hernández cuando dice que cuando Dios está callado es porque está trabajando. También lo dice otro de los cantantes, no recuerdo su nombre ahorita, pero a veces pareciera que en estos tiempos de crisis como que Dios nos encierra, ¿no? Algunos dicen para protegernos, usan algunos textos bíblicos, pero yo creo que estos tiempos Dios lo que ha querido es que manifestemos en nuestros hogares lo que hemos aprendido dentro de las congregaciones. ¿Qué nos enseñan dentro de las congregaciones? Que debemos amarnos. Pero a veces es más fácil amar a quien no conozco que a quien conozco dentro de mi casa. Que debemos tener más comunión con nuestros hermanos, con nuestros familiares. Y en este tiempo en el cual hemos tenido que salir menos y estar más dentro de la casa, la pregunta sería, ¿he avanzado en esto? ¿Tengo más comunión? ¿He conversado más con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos? ¿Hemos compartido más juntos? ¿O simplemente hemos pasado el tiempo, cada quien en su cuarto, cada quien haciendo lo suyo, y no tenemos tiempo ni muchas veces para sentarnos un momento, orar y darle gracias a Dios porque las cosas que nos ha dado? A veces las personas se sientan a contar los que se han ido, pero ¿sabes qué? Tú has quedado. Tú estás ahí
para representar a Dios. Yo no estoy diciendo que no te cuide, que no utilices la bioseguridad que nos dan. Yo no estoy diciendo nada de eso. Yo lo que estoy diciendo es que si hemos aprendido lo que Dios nos ha querido enseñar, tenemos una palabra profética sobre nuestra vida. A veces pensamos en que no nos reunimos, pero es necesario reunirnos en un sitio para estar juntos en un mismo espíritu. Las reuniones son buenas. Y yo he visto muchas personas reunirse en muchos lugares, tratar de avanzar y tratar de alcanzar cosas en este tiempo. Pero también lamentablemente he visto que han dejado las cosas de Dios a un lado. Luchan y se cansan tratando de avanzar. Y lo que a veces reflejamos es como que Dios no tiene cuidado de nosotros. Y yo quiero decirte con mucho respeto en esta mañana que Dios tiene cuidado de ti. Aun cuando tú creas que no, Dios tiene cuidado de ti y de los tuyos. Aún con las malas decisiones que has tomado, Dios ha estado en medio de ellos. Pero tienes que hacer un alto en la vida porque la verdad se dice a tiempo. Y hoy es tiempo de que reconozcamos las cosas que hemos perdido por no poner en práctica lo que aprendimos y lo aprendimos a tiempo. Las tormentas, las crisis, los problemas a veces nos meten en casa. Y ¿sabes qué? En estos tiempos de crisis, yo te quiero decir que Dios nos metió en casa, y voy a usar esa palabra. Dios nos metió en casa para hacernos más fuertes, no para debilitarnos, para hacernos más fuertes. Pero ¿cómo nos hacemos más fuertes? Hablando de debilidades y hablando de miedo, hablando de cosas como que todo el mundo va mal, pero tú estás bien, tú estás sano. Y no puede haber sanidad en un hogar donde hay 10 personas si no hay uno que se levanta y enseña la sanidad mental que Dios trae a la vida de él. Que me preocupo tanto por lo demás y quiero arreglar todas las cosas. Y la Biblia dice que traigas tus cargas a los pies de Cristo. Tú no puedes llevar la carga de toda tu familia, de toda tu gente, de su forma, de su pensamiento. Tal vez fallaste cuando lo estabas criando, está bien, fallamos todos. No teníamos una escuela de padres. Pero hoy tenemos al Padre de los padres que nos cuida a nosotros y que nos enseña cómo cuidar a nuestros hijos, a cómo enseñarles. Y cuando yo reconozco que yo fallé, debo buscar dónde fallé y allí va a comenzar la enseñanza para poder ayudarnos a nosotros mismos primero. Y voy a utilizar el libro de Reyes. En el capítulo 6, cuando se le perdió el hacha a uno de los hijos de los profetas. Y tal vez tú hayas perdido algo en este tiempo y nadie escapa a esto. En mi andar en Cristo también hubo momentos en que me sentí que algo había perdido y que no lo había encontrado, pero no lo busques donde no lo perdiste. Búscalo donde, en el sitio que perdiste. Escúchame bien, la unidad se revela dentro de casa. La unidad se revela dentro de casa. Ahí comienza a revelarse la unidad. Cuando los corotos están, llamamos corotos, es una palabra que viene de uno de los presidentes de Venezuela. Y un día se lo explico. Si me llamas a tu casa y me brindas un café, yo voy allá, me voy con mi bioseguridad, me llevo mi tapaboca
contigo lo comparto. Pero la unidad se refleja cuando estás en casa y está toda la familia y ven que las cosas están tiradas y alguien de la familia sin que lo mande lo empieza a recoger. Cuando se ven que están los trastes ahí y alguien se para y los lava, no hay necesidad de hacerlo. Allí se va reflejando la unidad en esas pequeñas cosas y después comienza esa unidad a ser más fuerte y así se puede construir. Entonces, anota esa frase. La unidad se revela dentro de casa. ¿Ok? Pero siempre queremos estar en lo profético. Dame una palabra profética, dame esto. Mira, lo profético, el Espíritu te lo enseña. Pero el profeta te enseña cómo operar en lo profético. Y hay tanta gente hoy que sabe 3 versículos y ya dicen que son profetas. Estamos llenos de apóstoles, de profetas, de gente que sabe Biblia, pero que no sabe vivirla. Entonces quiero que escuche, lo profético, el Espíritu te lo enseña. Pero para operar en lo profético, alguien tiene que enseñarte. Allí en el capítulo 6 del libro de Segunda de Reyes, dice que los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo, nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno de los hijos de los profetas: te rogamos que vengas con tu siervo. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos. Y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y la tomó. Ellos salen a cortar la madera, pero ellos eran hijos de los profetas, en esa escuela de profetas. Y uno de los hijos de los profetas le dice a Eliseo que se venga, y Eliseo dice: yo voy. ¿Sabe por qué? Porque cuando Eliseo, que era un maestro de esa escuela de profetas, y ellos eran unos estudiantes, ellos sabían que si algo pasaba, el maestro sabía cómo ayudarlo, cómo debían operar en ese momento. En el tiempo del que estamos hablando, el hacha era necesaria para todas las cosas, para cortar los árboles, para cortar y hacer la leña, servía para también ir a la guerra. El hacha tenía un múltiple uso. Pero cuando el hombre grita que se le cayó el hacha, la pregunta de Eliseo es: ¿dónde cayó? ¿Sabes qué? El hacha representa la unción y a veces el ministerio, los dones que Dios nos ha dado, y los hemos dejado a un lado. Y Dios sabe dónde se cayeron. Pero Dios pregunta, y Eliseo, que era como un representante de Dios en ese momento, le preguntó al joven: ¿dónde cayó? El joven sabía que el hacha no iba a poder encontrarla, porque estaba en una parte del río Jordán que era caudaloso, que el río tenía una corriente fuerte, y el hacha era prestada, y él sabía que no la iba a poder encontrar. Pero ahí estaba el profeta, y el profeta le dijo: ¿dónde cayó el hacha? Es como la pregunta de hoy: ¿dónde perdimos el ojo de tigre? ¿Dónde perdimos ese amor por el ministerio? ¿Dónde perdimos el don que Dios me dio? Porque el hacha
el palo nos representa a nosotros. El hierro representa lo que el hombre forja, ¿verdad? Junto con Dios. Porque el palo es algo natural, pero el hierro, Dios dio la habilidad al hombre de forjarlo, de darle una forma. Entonces muchas veces Dios nos da dones a nosotros y Dios nos da esos dones, nos ayuda a formarlo y luego salimos con el don a hacer cosas para la cual no fuimos enviados. Y por eso es que muchas veces luchamos y luchamos y luchamos y luchamos. Es que se cayó el hacha. Estamos nosotros, pero el don no está funcionando y no está haciendo para lo cual Dios nos envió a este mundo. Por eso vemos a tanta gente en este tiempo donde hablamos que en la casa, allí tiene que la unidad debe fortalecerse, pero se ha resquebrajado a los matrimonios, los hijos, la gente. Usted sabe de lo que yo les quiero hablar y sé que Dios está hablando a su vida y que está tocando su espíritu, porque hemos visto cómo se ha ido perdiendo, dilucidando y menguando el tiempo de oración, el tiempo de meditar. Parece que no tenemos tiempo para muchas cosas cuando vemos que hay tiempo en el cual no se puede ni siquiera salir. Entonces necesitamos entender qué es lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Estos estudiantes, estos muchachos, sabían que lo profético no lo podían manejar, que estaban aprendiendo a manejar lo profético. Pero quiero que recuerdes que cuando te sometes, lo que pierdes lo puedes recuperar. Y sabemos que en este camino, en este 2020, 2021, hay cosas que hemos perdido. Hemos hablado que debemos de tener ánimo. Pero en esta mañana, Dios bien temprano habló a mi vida y me mostró cosas que había que recuperar, y que había que hacerlo. Y yo siempre les digo que Dios nunca me da para hablarles con ustedes algo que primeramente no haya manejado conmigo. Cuando vamos predicando, Dios sí revela algunas cosas, pero esta palabra, que cuando te sometes, lo que pierdes lo puedes recuperar. ¿Qué hizo el profeta? El profeta cortó un palo. Y le dije que el palo representa aquello que se forma, se forma en la naturaleza. Y el hacha estaba formada por un palo, ¿verdad? Y un pedazo de hierro forjado y dándole la forma para algo específico. Nosotros representamos ese palo y el hierro representa lo que Dios nos ha dado. Y eso es lo que a veces nosotros perdemos. Por eso Eliseo lo primero que tomó fue un palo, ¿verdad? El muchacho le dice que el hacha era prestada. Claro, porque los dones son de Dios. Lo que Dios nos da en esta vida, todo lo que Dios nos da es prestado. Nosotros solamente somos administradores de los bienes de Dios, lo que llega a nuestras manos. Y a veces hemos perdido esa habilidad, ese don. Puede ser de ser empresario, de ser buenos estudiantes, de ser un representante en una comunidad, de tantas cosas. Pero tú sabes lo que has perdido. Yo sé lo que he perdido y en un tiempo, y gracias a Dios le doy por el apóstol Rey, por el pastor Rufino, que en un tiempo me pastoreó, por mis abuelos que me pastorearon. Pero me enseñaron que hay que caminar en lo profético, y lo profético, cuando somos entrenados en eso, no es solo una palabra que te dan y se va a cumplir, es que la palabra que te dan, tú tienes que caminar sobre esa palabra para que la palabra se cumpla. Eliseo corta el palo donde cayó y hace que el hacha flote. Y le dice a ese que la había perdido, tómala, recógela en tu mano. No fue Eliseo el que la recogió. Eliseo hizo que el hacha flotara. Proféticamente lo que has perdido, declaramos
de que va a flotar, pero tú tienes que volverlo a tomar. Con lo que te estamos hablando, yo sé que tú sabes que hay cosas que has dejado de hacer, que hay cosas que no has cumplido y que has dejado a un lado, preocupado, y te entendemos por la crisis. Entiendo que hay veces que el ser humano pasa por situaciones donde que parece que Dios no está, pero lo que tenemos que hacer es, ¿dónde perdí esto? ¿Qué fue lo que dejé de hacer? Y hoy declaramos en el nombre de Jesús que así como flotó el hacha, también flota aquello que ya tú sabes que habías perdido, tal vez esa conexión con Dios, y no era la oración, sino el sentir a Dios dentro de tu vida. Porque oramos y nos comunicamos con Dios, pero no es la oración lo que trae la comunicación. Es lo que está en tu corazón y el amor que tienes lo que te hace sentir cuánto Dios te ama y cuánto Dios quiere abrazarte en este día. El hacha cayó en un río caudaloso. Lo profético tiene la capacidad de ver lo que otros no pueden ver. Y yo quiero que tú entiendas algo. Hay gente, inclusive en este grupo, que a través de sus enseñanzas, que a través de su información que ponen después que ven la clase, están actuando para ti y te están dando una palabra profética. Cargar la palabra profética, la palabra, si está en tu vida, vas a florecer. No importa la crisis, no importa el tiempo. Vas a florecer si haces lo que tienes que hacer. Y aquí hablamos siempre con lo que cierra casa de oración. Hay que estudiar, hay que tener conocimiento, hay que emprender y hay que ser responsable. Lo profético viene del Espíritu, pero tienes que tener a alguien que te enseñe cómo funciona esto. Cuando tú quieres ser empresario, tienes que buscarte gente que sepa de empresa. Cuando quieres ser un científico, tienes que estudiar en las universidades que tienen las materias para eso. Cuando quieres ser un luchador de alto calibre, tienes que estudiar con luchadores que ya han sido campeones o que han creado campeones. Y es un cúmulo de gente, los que saben de nutrición, los que saben entrenar, los que saben pelear en ese caso. En el caso de la iglesia, nadie puede caminar solo. Todo pastor tiene que tener un mentor que lo ayude. Todo discípulo tiene que ser enseñado por alguien que él ame y que sea amado por esa persona. El gran problema es que tenemos discípulos que no se aman ellos mismos. Nunca van a amar a su maestro. Tenemos gente siguiendo religión, buscando rituales para acercarse a Dios, y nadie puede acercarse a Dios. Solamente Dios puede dar vida y resucitar el espíritu. Y no es porque usted esté muerto, es que a veces se nos perdieron los dones en algún sitio. Pero hoy, en el nombre de Jesús, le voy a pedir al Eterno que te engrane con la gente que estás necesitando. Deja ya de decir que tu pastor no tiene tiempo. Deja ya de decir que no hay un empresario que quiera ayudarte. Deja ya de decir que si quieres aprender un idioma no hay alguien que quiera enseñarte. Hay mucha gente que quiere enseñar, solo que nos cerramos y decimos que no. Recuerda, la verdad es verdad si se dice a tiempo. Y hay una verdad, estamos en un tiempo difícil, que se va a poner más difícil, pero hay una verdad. El Dios de lo imposible está con nosotros y tiene
todo preparado para abrir las puertas y los caminos en este tiempo. Ha sido un verdadero placer comunicarme contigo en este día. Pido perdón porque creo que me extendí un poco en la enseñanza. Pero Dios ha querido lo mejor para nosotros. Un placer comunicarnos con ustedes. Que se sigan abriendo las puertas, que lo perdido, señálale a Dios, aquí lo perdí, porque tú sabes dónde lo perdimos. Y como todos los domingos, un gran saludo, un feliz inicio de semana y recuerden, ámense, salúdense y respétense. Y recuerda, la verdad solo es verdad si se dice en el momento correcto. Bendiciones.